que también puede ser de capital variable. Entre las mismas, básicamente es que la sociedad de responsabilidad limitada son partes sociales y en la sociedad anónima pues son acciones, ¿verdad? La ventaja que se tiene es que la acción puede ser transmitida a personas, ¿verdad?, por un simple endoso, si así lo establecen los estatutos, que en la sociedad anónima, a la hora de constituir la empresa, la sociedad como tal, pues se deben establecer estatutos de la misma, ¿verdad? Lo que no sucede con la sociedad de responsabilidad limitada. Ahora bien, la sociedad de responsabilidad limitada, su nombre lo indica, también usted responde únicamente ante una adversidad, hablando en temas de que suceda algo y hay alguna demanda, una situación de estas, con los bienes, ¿verdad?, que tiene la sociedad, ¿verdad? Y cada uno de los socios con las aportaciones que figuran en la estructura de constitución. No sé si hasta este momento pues tienen alguna consulta. Bueno, creo que no hay consulta. Entonces vamos a dejar ahora de lado lo que es la constitución de las sociedades, ¿verdad? Porque básicamente lo que les he planteado en este momento es lo que se estila como primer paso para constituir pues la empresa y lógicamente darle vida con los posteriores requisitos que la. Sí, en ese momento tenemos un poquitito de problemas y que no, verdad, ya no se va a volver a conectar el licenciado. Hay que nos hace un poquitito de paciencia. Muchísimas gracias. Ya puedo. Okay. Disculpas por el. Bueno, como les comentaba lo de las sociedades, pues entiendo que no hay ninguna consulta en ese sentido. Vamos a continuar. Vamos a continuar entonces ahora un poco manifestándoles los requisitos para constituir una sociedad, ¿verdad? Básicamente los requisitos son establecer el nombre de la sociedad, los socios, ¿verdad?, que en este caso para ambas son las más usadas, pues con 2 socios se pueden formar las constituciones. De hecho, ahora mismo es un poco raro y contradictorio, ¿verdad?, porque hay unas sociedades unipersonales que pueden constituir socios. Ahora mismo ese trámite únicamente se hace en la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, pero ya existen algunas empresas unipersonales en ese sentido. Les decía, los requisitos son
para constituir el nombre de la empresa, el capital, la distribución del mismo, el nombre de la empresa, establecer el domicilio de la misma. Y luego pues vienen las generalidades que normalmente se utilizan en la que se refieren a las obligaciones, prohibiciones que debe tener el representante legal, gerente, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, el presidente del consejo de administración, en caso de las SA, de la GSA, y lógicamente en este caso puede establecer un consejo de administración que se hace dentro de la misma escritura bajo acuerdo, ¿verdad? Una vez constituida la sociedad, pues se registra en el registro público mercantil, que ahora mismo en esta zona pues está adscrito a la Cámara de Comercio de San Pedro Sula. Y bueno, ya Edward está impartiendo una charla en la Cámara de Choloma. Ahora mismo con la... Edward, el abogado. Ajá, sí. Ahora mismo con la sociedad, una vez inscrita la sociedad, pues entonces, lógicamente los demás requisitos para legalizarla ya entablar lo que es la empresa, ¿verdad? Pues luego de eso viene de repente lo que un poco interesa en este conversatorio, pues, que es establecer ya la relación entre los patronos y los trabajadores. Lógicamente que eso se comienza cuando ya se tiene la empresa formada y se va a contratar personal, pues lo primero es los contratos de trabajo, ¿verdad? Que es el que regula la relación entre trabajador y empresa, ¿ya? Contrato de trabajo, la ley establece que es imputable al patrono. Eso quiere decir que es obligación del patrono que se haga el contrato de trabajo. Debe ser desde el día 1. Muchas empresas acostumbran a firmar el contrato hasta después del periodo de prueba, los 60 días que dice la ley, pero en realidad el contrato debe firmarse desde el día primero de que se contrata al trabajador, y en el contrato de trabajo se establece la cláusula, ¿verdad?, de que el trabajador está en periodo de prueba por los primeros 60 días. Este periodo de prueba, según la ley, ¿verdad?, y la costumbre, pues es el tiempo que sirve tanto al trabajador como al empresario pues para determinar si las cualidades que dijo tener el trabajador son ciertas y desarrolla su labor de manera correcta. Y el trabajador pues está ver si las condiciones que la empresa le brinda son las que él requiere para pues desarrollar su trabajo, ¿verdad? En este periodo de prueba, cualquiera de las partes, dice la ley, puede dar por terminada la relación de trabajo sin ninguna responsabilidad para las partes, ¿verdad? Eso quiere decir que en el periodo de prueba el patrón no le puede decir al trabajador, si va el día 45, ¿verdad?, mediante nota o verbalmente, mire, ya no necesitamos de sus servicios, se le agradece y ahí se termina. Trabajadores exactamente lo mismo, ¿verdad? No hay que dar ningún tipo de preaviso ni nada por el estilo. En el periodo de prueba lo que sí existe, y por eso lo que le decía de firmar el contrato de trabajo, inscribir al trabajador en el seguro social, porque en caso de que el trabajador tuviese un accidente de trabajo en ese lapso de tiempo, entonces la empresa es responsable de esas, pues brindarle al trabajador lo necesario para que pueda restituirse en su salud. Entonces, bajo esa premisa, pues, por eso el hecho de que, yo soy del criterio de que el contrato de trabajo debe firmarse de que el trabajador ingresa a laborar al puesto de trabajo. Y como les digo, en el mismo establecer que se encuentra en periodo de prueba. Pues, que de hecho, aunque no se estableciera, pues ya la ley así lo establece y puede hacerse uso de ese derecho por parte del trabajador o por parte de la empresa. No sé si hasta este momento tienen algún interrogante o continuamos. Sí, abogado, tenemos una consulta. Sí. Nos pregunta Brian, el ingeniero Brian, una consulta. Si el empleado ha estado como temporal, bueno, cuando estabas, esa ley y ese rango se incapacita, y cuando le toca volver a terminar el contrato, ¿o es legal que no se remueva el contrato? Perdón, el trabajador estaba contratado bajo la ley del trabajo por hora, entiendo. Si Brian activa el micrófono y puede hacer la consulta. Hola, buenos días, mucho gusto. Ok, Mucho gusto. sí, la consulta mía es la siguiente. Vaya, por ejemplo,
si la persona, vaya, cuando estaba la ley por hora, si la persona cayó incapacitada en el rango del contrato, pero Sí. cuando se le acabó la incapacidad ya estaba fuera de contrato. Y si la empresa no le renueva el contrato, ¿estaría dentro de ley o estaría incurriendo a una falta la empresa? Les comento porque, bueno, me pasó a mí, ¿verdad? Porque yo estoy con lo mío de la empresa y estaba con otra empresa también que estaba temporal, ¿verdad? Porque no me absorbía mucho tiempo, entonces estaba en ese ámbito. Y yo caí incapacitado y pues la incapacidad fue de 3 meses. Entonces, cuando hubo el cambio a permanente, que todos los empleados tenían que pasar a permanente, yo estaba ya fuera de contrato. Entonces, la empresa no renovó el contrato. Entonces, no sé si la empresa incurrió en una falta o estaba en todo su derecho de no renovar el contrato. Ok, según como usted me lo plantea, definitivamente que pudo usted haber peleado el hecho de que se le firmara el contrato por tiempo indefinido, ¿verdad? Porque ya no es culpa suya de que haya estado incapacitado y cuando usted regresó a la empresa, pues de hecho la ley ya no existía, ¿verdad? Bajo esa égida que usted me explica, definitivamente que usted al regresar pudo haber exigido que se le firmara un contrato por tiempo indeterminado. Ah, ok, listo. Gracias. Okay. No sé si hay alguna otra consulta. Ok, bueno, continuamos entonces. Como les mencionaba, lo de los contratos es que se van a hacer las contrataciones de los mismos, pues como mencionaba el ingeniero, pues hasta hace un tiempito atrás existía la ley del contrato por hora, misma que ahora mismo pues ya no se encuentra vigente. Entonces caemos ahora a los tipos de contratos que la ley nos establece, ¿verdad? El contrato, por así decir, que es el que reconoce más explícitamente la ley, pues el contrato por tiempo indefinido, ¿verdad? Luego está el contrato por tiempo determinado, el contrato por obra, ¿verdad? Y los contratos de interinato. Cada uno de estos contratos, tienen sus particularidades, ¿verdad? Como decía, el contrato por tiempo indeterminado, ¿verdad? Es lógicamente el que se establece, pues que no tiene término más que cuando el trabajador pueda incurrir en alguna de las faltas que establece el artículo 112 del Código de Trabajo en relación con el artículo 97-98, ¿verdad? Con prohibiciones y obligaciones de los trabajadores. ¿Qué es lo que hace que en Honduras la estabilidad laboral, que la tutela de la Constitución de la República no sea absoluta, ¿verdad? Sino que es relativa, puesto que el patrono en algún momento tiene la capacidad o facultad de pedir a un trabajador, ¿verdad? En ese sentido, como les mencionaba, el contrato por tiempo indeterminado pues tiene esa característica. Es el contrato también de lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que la ley presume que toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo. Ese contrato a que se refiere la presunción establecida en la ley, pues es el contrato por tiempo indeterminado. Los otros contratos que yo a ustedes les mencioné, necesariamente para que se puedan alegar, deben constar por escrito, ¿verdad? Y establecer de que son contratos por ejecución de obra, por tiempo determinado, o un contrato de interinato. De lo contrario, si el patrono no firma si no firma contrato de trabajo, cae en el rango de un contrato por tiempo indeterminado. No sé si tenemos alguna consulta con respecto al contrato por tiempo indeterminado. Sí, tenemos otra consulta, licenciado. Ok. Otra consulta, dije, cuando uno contrata a alguien como permanente, ¿cómo sacaríamos el salario más el aguinaldo y prestaciones la empresa? En el aspecto que al final uno es que deduce el salario al empleado o sale de la bolsa de la empresa
sacar todo ese dinero. Casi no lo entendí, licenciada, disculpe. Ok. Otra consulta, dice el ingeniero Brian. Cuando uno contrata a alguien como permanente, ¿cómo sacaríamos el salario más el aguinaldo y prestaciones? La empresa, en el aspecto que al final, que fina uno es que deduce el sueldo, ¿verdad? Al empleado o sale de la bolsa de la empresa sacar todo ese dinero. Bueno, sí, sí, le entiendo lo que él pregunta, es si... ¿Puedo hablar para ver si me logro sí, entender? mejor. Ok, ok, por ejemplo, vaya, un ejemplo, el salario son 10,000 empiras, ¿verdad? Pero, vaya, al momento este empleado trabajó, vaya, pongámosle un año, uno hay que pagarle prestaciones y aguinaldo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, a los 10,000 empiras, o sea que prácticamente yo tengo que estar proyectando mensual, un ejemplo, 10,500, porque los 500 lempiras se están apartando para pagar aguinaldo, fin de año, catorceavo o prestaciones. A eso me refiero. ¿No? O sea, no sé cómo ir sacando ese presupuesto en un dado caso se despida al empleado en un futuro. Como para ir creando una reserva, dice ingeniero. Es correcto, sí, para ir creando una reserva en caso de que uno le dé de baja al empleado, ¿cómo sacaríamos ese presupuesto? O sea, yo tengo que pagarle a él, obviamente, los 10,000 empiras de salario, más ir apartando aguinaldo, catorceavo y todo eso. Obviamente todo ese dinero sale de la empresa, ¿verdad? Pero... ¿de qué manera lo voy sumando? O sea, ¿sumo 10 más 500, algo así, o un porcentaje del 5%, un ejemplo, algo así? No sé cómo se saca eso. Es que cuando estaba la ley esta que derogaron ahorita para la reserva laboral, sí se estilaba, ¿verdad? Que usted hacía una reserva del 4%, pues, ¿verdad? Pero en este caso, en todo caso, si usted proyecta a un año, si es que quiere liquidar al trabajador cada año, ¿verdad? Si fuese ese el caso, pues lo que tiene que tener claro es que la cesantía por un año, pues es un año de salario, ¿no? Y el 13º, 14º mes es igual el salario ordinario, que corresponde a la culminación de cada, pues en junio, en julio, perdón, el 14º mes y en diciembre el 13º mes. Es que encendieron algo acá, no sé si se oye ahí donde están ustedes. Se escucha, Lico. Ok, ya. Entonces, si esa fuese la intención, porque recuerde que lo que denominamos derecho adquirido, que el 14º mes, 13º mes y vacaciones, pues no los va a pagar al final de año, amén del aguinaldo, pues para que se pague en diciembre. Vacaciones se pagan, lógicamente, cuando el trabajador cumple el año. Si es por el primer año 10 días, por el segundo 12 días, por el tercero 15 días y por el cuarto 20 días. Y de ahí para allá, pues 20 días siempre de vacaciones, ¿verdad? Entonces, más o menos lo que podría hacer usted es establecer esas cantidades y proyectarlas y las reservando, pues, ¿verdad? Bajo esa égida. No sé si tenemos otra consulta o si al ingeniero le quedó claro. Sí, tenemos otra consulta, licenciado. Sí. Le pregunta Carolina Valladares, ¿ganan por porcentaje? ¿Hay que hacer contrato siempre? Perdón. Ganan por porcentaje, dice. ¿Hay que hacer contrato siempre? Pero mire, no le entiendo si ganan por porcentaje. ¿Será que se activa el micrófono, Carolina? Sí, por favor, para que me... Buen día. Sí, mi Buenos días. consulta es, yo tengo un carguas donde los muchachos trabajan ganan por porcentaje, ganan entre el 35 y 40% de lo que hacen por cada vehículo. Entonces, mi consulta es si en el caso de ellos siempre hay que hacerles un contrato y todo el resto de los derechos. Ellos son vendedores.
No, ellos dan el servicio de lavado de vehículos y ellos ganan 35 y 40% de lo que se hace en cada vehículo. Miren, yo soy del criterio de que debería de hacérseles contrato, ¿verdad? Principalmente si usted me dice de que son trabajadores que realmente los tiene mucho tiempo, porque lo que sucede es que en ese tipo de empleos casi nunca se quedan mucho tiempo los trabajadores. Correcto. Sí, pero el asunto es que, miren, en el caso que usted me pregunta, habría que ver si al término del mes ellos llegan al salario mínimo. No, Pues la verdad que como ellos ganan el porcentaje y reciben las propinas, porque casi siempre les dan algo de propina, sí. al final ellos hacen un muy buen salario. Sí, mire, yo en ese caso, que realmente no es lo que la ley establece, porque si yo me voy a lo que la ley establece y son trabajadores que tienen un horario, que realizan personalmente su trabajo, ¿verdad? Y que hay una remuneración, que en este caso sería el porcentaje que usted les da, entonces se encuentran los 3 requisitos esenciales que establece la ley para que exista el contrato de trabajo, ¿verdad? Pero dadas las circunstancias, pues yo diría de que usted no maneje contrato y que de repente, y que ojalá que no haya un reclamo, pues, porque si hubiese un reclamo por parte de esas personas, hablando en términos de lo del salario mínimo, es un poco complicado, ¿verdad? El asunto en el sentido de que podrían ser un reclamo bastante elevado, porque, bueno, pero antes de eso habría que ver, como dijo usted, con el porcentaje que usted les da las propinas, cuánto realmente ellos ganan. Yo lo que he visto, y se lo digo, en la mayoría de los cargos que existen, es que no manejan como que fuera un trabajador permanente, ¿verdad? Y yo creo que casi nunca han habido reclamos. Yo tengo 20 años de estar litigando en los juzgados y créanme que no he visto en el libro de entradas demandas contra carwash, ¿verdad? Entonces, yo en el caso suyo, yo sugeriría que lo siga manteniendo o manejando así como lo tiene, pues, ¿verdad? El hacerles un contrato de trabajo, quedarían ellos con la idea, hoy sí somos trabajadores, y entonces por cualquier cuestión van que al Ministerio de Trabajo, que si me pagan salario mínimo, ¿me entienden? ¿Verdad? Ok. Y toda la cuestión, yo creo, yo les vuelvo y les repito, no es lo que legalmente corresponde, ¿verdad? Se lo establezco, y de hecho le mencionaba de que para mí ellos cumplen los 3 requisitos esenciales del contrato de trabajo. Pero es bien complicado, pues, ¿verdad? Poder cumplir, ¿verdad? Además es manejarlo así como normalmente lo maneja la gente, que es básicamente no un contrato permanente, ¿verdad? Sino un contrato que se hace de acuerdo a esas condiciones que me planteaba, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Licenciado, tenemos consulta. Bueno, observamos que tiene en la mano 3 empresarios que quieren hacer consulta. Le vamos a dar la palabra a Sonia Alvarenga y luego Iker Cruz y luego Cisnero Castillo. Hola, muy buenos días. Buenos días. Ok, mi consulta, yo ahorita recientemente contraté a un empleado, ¿verdad? Solo que nosotros queremos manejar, entonces quiero saber si estoy en lo correcto, la forma, ¿verdad? Sí. Contrato de 2 meses. Nosotros vamos a contratar a la persona con un contrato por escrito. Debería legal. Ajá, ya cuando después de los 2 meses se le van a dar sus respectivas 15 días de vacaciones y nuevamente incorporarlo otra vez con su contrato de 2 meses. Entonces, mi consulta es saber si estamos actuando legalmente bien. Ok, mire, la ley establece que cuando un trabajador laborado para una empresa, como usted me plantea, digamos 2 meses, el asunto es que cuando usted lo vuelva a contratar a los 15 días, ese trabajador es permanente, ¿verdad? Porque para que no sea permanente, usted tendría que dejar pasar 1 año antes de volver a contratar a ese trabajador para que desarrolle las mismas funciones que desarrolló esos 2 primeros meses que usted me menciona. Ok, y la manera correcta para crear un contrato temporal, porque no queremos manejar la permanencia con ese trabajador, ¿cómo sería la forma adecuada para hacerlo? Mire, el asunto es que la ley establece de que un trabajo por tiempo determinado
o sea, no es que usted le ponga al contrato contento por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, sino el carácter del trabajo que el trabajador va a desarrollar dentro de la empresa. Si esa labor que él va a desarrollar es de las que son de carácter permanente dentro de la empresa, aunque usted le ponga en el contrato de trabajo que es por tiempo determinado, se va a refutar de que ese contrato es por tiempo indeterminado. ¿Qué labor va a desarrollar él dentro de la empresa? Esa persona va a estar encargada en varias áreas, atención al cliente, lo que es elaboración de documentos, cosas así por el estilo. Somos una papelería nosotros. Ajá, ok. Con lo que usted me dice, mire, esas son funciones de carácter permanente dentro de su empresa, pues. Entonces, es bien poco probable que usted pueda enmarcar legalmente a ese trabajador como trabajador por tiempo. Puede hacerlo por los 2 primeros meses, como usted me dice, por lo que le explicaba del periodo de prueba, que son 2 meses, y en esos 2 meses usted puede dar por terminar la relación laboral sin ninguna responsabilidad. Pero para volver a contratar a ese trabajador en el puesto que usted me menciona ahorita mismo, tiene que dejar pasar 1 año. Si lo contrata antes de 1 año, ya la ley establece, no opera el periodo de prueba, ¿me entiende? Entonces, el trabajo que usted le vuelva a poner por tiempo determinado es un trabajador permanente. Ok, está bien. Gracias. A la orden. Le brindamos la palabra a Iker Cruz. Buenos días. Buen día. Tengo 2 consultas. Mire, Sí, yo tengo un chofer, le pago salario mínimo, le doy vacaciones, le doy aguinaldo y 14avo. Okay. Pero resulta que él no me quiso firmar un contrato que yo hice. ¿Cuál es la manera? O sea, ¿cómo puedo? O sea, yo soy microempresaria y empiezo, no tengo ningún conocimiento de cómo hacer un contrato de trabajo. ¿Cómo yo podría hacer un contrato de trabajo? Porque él me dijo, no, que muchas hojas, que esto no me parece, que lo otro no me parece. ¿Cómo yo me puedo ayudar para hacer un contrato de trabajo que llene los requisitos que pide el gobierno? Bueno, si usted gusta y me da su número, yo le doy el mío, luego nos comunicamos, yo le puedo enviar un formato de tanto tiempo, pues tenemos nosotros para, ¿verdad? Que cubre todo lo que se debe cubrir. Permiso, a mí también me gustaría ese tipo de formato. No, bueno, después lo que voy a hacer, no sé si por medio de la cámara, yo se lo envío a la licenciada y con ella usted por medio de ustedes lo reciben, ¿verdad? Yo les voy a enviar el formato para que lo llenen ahí, los datos del representante de la empresa, los datos del trabajador, ¿verdad? Las generales del trabajador, mayor de edad, soltero, casado, una profesión u oficio, el número de cédula, teléfono. Y después el salario que devenga y todas las cuestiones ahí. Lo demás, ahí ya va la obligatoriedad. Sí, la otra consulta que le quería hacer, en la que le hizo el muchacho, pero que no logré entender, es cómo yo calculo, cómo se calcula lo de la cesantía, eso. ¿Cómo yo se lo puedo dar mensual? Y en caso de que el muchacho deje de trabajar conmigo, ese contrato le sirve a él para pedir, para pedir algo otro más, más dinero, pues. No, el contrato definitivamente lo que establece son las condiciones el trabajador y el patrono, ¿verdad? La autoridad de él de prestar su servicio en determinada área, si en el contrato de trabajo se establece específicamente qué es lo que el trabajador va a hacer, el salario pagado, ¿verdad? Ya la ley establece cuáles son los derechos de los trabajadores, preaviso, si usted lo despide al trabajador, ¿verdad? Sin justa causa, entonces el trabajador puede pedir pago sus prestaciones, que 13º, 14º mes, vacaciones, que son los denominados derechos adquiridos, y luego lo que son las prestaciones sociales, que es la cesantía, ¿verdad? Que puede ir hasta 25 años, y el preaviso, ¿verdad? Como empleadora, si no quiere pagar el preaviso, pues puede preavisar al trabajador. Lo que pasa es que hay una forma legal de hacerlo, ¿verdad? Para que surta el efecto legal el preaviso. Se le notifica, se le da el día de la semana para buscar nueva colocación remunerada, ¿verdad? Entonces paga usted el preaviso y se lo da de acuerdo a la antigüedad que tenga el trabajador. Como le digo, digamos la cesantía por cada año es un mes de salario,
¿verdad? Entonces puede ir distribuyendo en el contrato, perdón, en el que haga, pero mire, para eso tendría usted que hacer un convenio con el trabajador o establecerlo en el contrato de trabajo, porque la ley dice que la cesantía se paga a la hora de terminar la relación laboral. Si usted solo se lo está pagando y pagando y pagando, después no puede alegar ante el juzgado que era que le iba pagando las prestaciones de la cesantía, ¿verdad? Que es lo que normalmente se paga, la gente va pagando para ir evitando que se le vaya acumulando el pasivo laboral. Ajá, tendría que ir especificado en el contrato. Tiene que especificarse en el contrato, ¿verdad? De que va a devengar un salario de tanto y que la empresa le pagará tal cantidad de dinero correspondiente a lo que puede ser cesantía, ¿entiende? Ahora, eso es una cuestión de hacerlo, que yo creo que mejor es irlo guardando, porque imagínate que un trabajador comete una falta, ¿verdad? De la que la puede utilizar para despedirlo sin que tenga derecho a prestaciones y usted ya le pagó la cesantía, cuando de repente puede al final, ¿me entiende? Porque el trabajador cometió una falta. Y entonces, guardarlo, ¿verdad? Y si el trabajador comete una falta, usted sigue todo el procedimiento que la ley dice, lo despide, pues ya tiene la reserva y con eso pues puede negociar con el trabajador, ¿me entiende? Y no. Entonces yo soy del criterio que en vez de irles pagando, ¿verdad? Si se es disciplinado, pues irlo guardando en algún lugar y lo tengo ahí en reserva en caso de que tenga que despedir a un trabajador. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. Precisamente por lo que le explicaba, ¿verdad? Que el estado laboral en Honduras, pues no es absoluta, pues, ¿verdad? Están las causales del 112 y usted puede ir al trabajo. Para eso está el reglamento interno de trabajo, que es donde se encuentran las disciplinarias, ¿verdad? Para el menester, ¿verdad? Y lógicamente, si está obligada a tener reglamento interno de trabajo, todas las empresas comerciales que tengan más de 5 trabajadores permanentes están obligados a tener el reglamento interno de trabajo debidamente aprobado por la Secretaría de Trabajo. Otra consulta. Cuando, por ejemplo, yo tengo una pulpería, pero en esa pulpería no hay mucho movimiento, no hay muchas ventas. Entonces, por lo tanto, no puedo pagarle el salario mínimo a una persona. ¿Es ilegal? Sí, es ilegal. Ya es ilegal porque el salario mínimo. Lo que pasa es que como entendible, pues, ¿verdad? Y lo que pasa es que, como le digo, no puede usted asegurar de que ese trabajador no la vaya a demandar después por el reajuste. Entonces, eso también es lo que le explicaba anteriormente, lo de que si usted tiene una pulpería, normalmente usted tiene una pulpería, usted está declarada como comerciante individual, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí es donde eso no funciona, ¿me entiende? Porque si ese trabajador la demanda a usted y póngale, ¿cuánto le paga a ese trabajador ahorita mismo? Ahorita le pago 1,500 semanal. O sea, estamos hablando de 6,000. Ajá. Ajá. Y entonces, pongámosle que el salario mínimo por la región sean 10,000. Usted está dejando de pagarle 4,000. El trabajador puede reclamarle a usted el reajuste al salario mínimo de esos 4,000 más otros 4,000 que dice la ley que está obligado a pagar el patrono por no pagar el salario mínimo. Entonces serían 8,000, ¿verdad? Por 24 meses. Solo de reajuste salario mínimo, ¿me entienden? Y en ese... Ahí es donde entra lo que le decía, que es mejor tener una sociedad donde sí va a suceder eso que le digo, que mire, tampoco he visto muchas demandas contra pulperías, ¿verdad? Porque normalmente ahí se arreglan por la que usted me dice, pues, de que es entendible de que la pulpería no da para estar pagando el salario mínimo, ¿verdad? En caso de que va a aparecer un trabajador, que yo llevé un juicio le doy el ejemplo, era un comedor pequeño, ¿verdad? Dos muchachas ahí, que una cocinaba y la otra hacía de mesera. Entonces no el salario mínimo por lo que usted dice, no da para eso. Pero y entonces al final el asunto es que si la señora estaba como sociedad y bueno, es como más fácil el hecho de que no vayan contra los bienes personales que usted tiene, ¿me entiende? Como comerciante individual la van a demandar a usted en un caso de esto, ojalá que no se dé, pero bueno, abogado le digo qué es lo que puede suceder, ¿verdad? Que pudiese de acuerdo a la ley. Y si la demandan como sociedad, pues te responde, como le digo, con los 5,000 empiras de capital mínimo que constituyó la sociedad. Pero demandan a título personal y usted tiene bienes, su casita, su carro, el abogado se lo embarga. Dios santo. Pero y en ese caso, ¿cómo se puede hacer? O sea, ¿qué se puede hacer para evitar eso? ¿Cómo podría uno? Sí, si uno la única forma de hacerlo es pagar
salario mínimo. Lo otro es que a usted le toca, como dice uno, tirarse el rifón ahí, de que esa gente no le vaya a salir después cobrando, ¿me entiende? Ese salario, no hay forma de... el mínimo en Honduras es una obligatoriedad pagar. Pero yo tenía entendido que depende de los trabajadores que tiene, así se paga. Ah, sí, por eso le dije yo que 10,000, porque ese prácticamente ahorita es el salario mínimo entre los trabajadores, entre la cantidad de trabajadores que va de 1 a 50, ¿me entiendes? Y no, una recomendación, Usted le da alimentos y todo eso al trabajador. no, solo transporte y un bono por a la hora de hacer inventario, que todo esté correcto y se le da un bono. Okay. Preguntaba lo de alimentación porque la ley permite hacer un pago en especie y un pago en dinero, ¿me entiende? Y pues ahí se podía meter en el contrato, de que una parte se lo pagaba en dinero y otra parte ¿verdad? Que sería la alimentación, ¿entienden? Para llegar al salario mínimo, por así decirlo, pues. Mire, le toca así como está, como que el día que el trabajador se quiera ir, usted tenga una reservita también ahí para que Ajá. ¿verdad? Porque legalmente no hay forma de evitar pagar el salario mínimo, se lo digo así, ¿verdad? No existe forma. Yo pienso que, perdón que me meta ahí, ahí que tiene que arriesgarse ella, porque si la pulpería no le está dando para pagar un salario mínimo, o sea, recordemos que la pulpería es bien mínimo, póngale que por una resta de churros solo son 2 churros que gana, ¿verdad? Entonces ahí ella tiene que tener un buen convenio con cada empleado, hablar con ellos, mira, esto es lo que te puedo pagar y el día de mañana que ya no necesita de los servicios, no, darle una bonificación nada más a ellos para que él se vaya contento, pues, o sea, decirle, mira, no es lo que te convendría, pero es lo que te puedo dar por el apoyo que me has dado, o sea, siempre quedar como amistad con ellos, para no tirárselo de enemigo, pienso yo, si va a estar así libre de contrato, porque al final, obviamente, como pulpería, pues, no tiene la capacidad para pagar un salario mínimo, pero es mi consejo que puedo dar, ¿verdad? No, de hecho, lo que yo le mencionaba yo a ella, pues, ¿verdad? Que se puede hacer, tratar de llevar una buena relación con él, tirarse ahí, como dice uno, ¿verdad? En ese sentido, pues, porque uno entiende, ¿va? Digamos, sucede mucho con las empresas de seguridad, que los trabajan 12 horas, pero uno sabe que no les pueden pagar horas extras, pues, porque no les da, ¿va? Normalmente. Entonces, las empresas eso es lo que hacen, ¿verdad? Ustedes, como dice usted, darles a bonito ahí para que la gente esté un poquito consciente de eso, pues, ¿verdad? Y a veces mucha de esa gente que trabaja en pulperías, pues tampoco está como ir al ministerio y todas esas cuestiones, ¿verdad? Yo ahorita le planteaba lo que legalmente corresponde, ¿verdad? Y ojalá que no le pase. Yo vuelvo y le repito, nunca he visto bien poco cargo, bien poco pulperías como tal, ¿verdad? Demandadas, pues, ¿verdad? Sí, es como el ingeniero un poquito mantener una relación, como le decía yo, tener una reservita para la no quiera tener ese trabajador, pues hablar con él y de manera conciliatoria, pues acordar, ok, mire, le voy a dar esto y ahí que le firme un finiquito, un recibo de pago y finiquito de solvencia a favor de la empresa. Y sí le diría, ¿verdad? El hecho de que la constituyera una sociedad con algún familiar, hay una SDRL, ¿verdad? Bajo esa égida esté trabajando la pulpería, ¿me entiende? Para evitar que le puedan seguir en su momento bienes personales suyos, pues. Otra consulta, y disculpe. Mire, yo tengo mi comerciante individual, pero yo hace años formé una sociedad con mis hermanos. Pero resulta que ellos no respetaron la sociedad y se quedaron con mi negocio. Era un salón de belleza que teníamos. Porque es mi familia, no quise actuar, no quise decir nada. Pero me decía mi mamá, a mí no me puedes meter en esa sociedad porque me estás involucrando. Entonces, ¿cómo puedo hacer en ese caso? Yo ya tengo, incluso el abogado me hizo una estafa porque el abogado, yo en ese tiempo puse un restaurante y puse una sala de belleza.
La sociedad de la sala de belleza me la hizo con mi hermana y la sociedad del restaurante me la hizo con mi mamá. Me sacó 2 sociedades el señor este. Entonces, ahí las tengo y ya me da, o sea, ¿yo qué hago con estos documentos? O sea, uno no tiene ni información y uno se queda así como pensando, uno se mete a hacer negocios, pero no tiene información, no sabe cómo alguien le diga, porque fíjate que yo le pregunto a los abogados y solo saben decir, cada consulta vale tanto, cada consulta vale tanto. Y uno está luchando, pues, y a veces no puede estar pagando por cada pregunta que va a hacer. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Pues mire, lo que pasa es que como eran negocios tan diferentes, ¿verdad? Por eso hizo el abogado 2 sociedades. Porque imagínese hasta con el nombre, pues, ¿verdad? Seguramente la sociedad, aunque pueda hacer inversiones tal y ahí meterle, ¿verdad? En la finalidad de la sociedad, que se iba a la instalación de salones de belleza, igualmente restaurantes y todo eso. Pero así tan diferentes, por eso presumo yo que hizo eso el abogado. Mire, la cosa es que habría que leer la finalidad de la sociedad para ver si alguna de ellas tiene por decir la cuestión de lo que ahora se está dedicando con las pulperías, pues. Si no, yo le sugeriría, y se lo pongo desde el punto de vista de que sigan más bienes, pues que los que están ahí en la pulpería, pues, ¿me entiendes? Lo de la sociedad, ¿verdad? Y una sociedad que lógicamente iría un poco dirigida en la finalidad, ¿verdad? A la venta de abarrotes y toda esa cuestión, ¿me entiendes? Por eso se hace así de esa forma, porque es como raro, pues póngale empresa de transporte tal, por darle un ejemplo, y resulta que pasa con un restaurante, ¿no? A eso me refiero definitivamente, sin perjuicio de que se puede, ¿verdad? En la escritura de institución de sociedad normalmente uno pone finalidades, las finalidades principales es lo que usted pretende hacer de lleno, ¿va? Digamos el salón de belleza, esto, pero también puede poner compra y venta de cosméticos, no sé qué, que esto y lo otro, y al final y a cualquier otra actividad de ilícito comercio, dice la escritura siempre, ¿verdad? Entonces, pues, sí, en ese sentido. Pero si esa escritura también la hizo ya Díaz, ¿verdad? Entonces, a la hora de querer hacer el trámite al SAR y todo eso, complicar, ¿me entiendes? Entonces, yo le sugeriría mejor una escritura nueva. Si tiene la posibilidad de gastar, está la posibilidad de la Cámara de Comercio de San Pedro. Ahí puede indagar y de repente le dan escritura sin costo. Pero yo tengo comerciante individual. Yo ya saqué un comerciante individual con un abogado porque no tenía, hasta ahorita hace poco me di cuenta que la Cámara de Comercio lo hacía. Entonces, es recomendable que yo haga una sociedad, otra nueva. Mire, yo se la recomendaría por lo que le acabo de explicar. Yo le daba el ejemplo ahorita de ese valor que tiene, que le puede reclamar, imagínese que le pudiese reclamar, a ver, 8,000 por 24, si tuviera 2 años, yo le estoy haciendo, porque la ley dice que la prescribe en 2 años el reajuste, ¿va? Al salario mínimo. Si usted tiene un trabajador en 2 años, bajo esa misma égida que me acaba de decir ahorita, le podría reclamar hasta 192,000 empiras, ¿me entiende? Dios santo. Mínimo, ¿verdad? Entonces, bajo esas circunstancias, yo le digo, haga la sociedad porque le va a reclamar a la sociedad. Si demanda, va a demandar a la sociedad, ¿me entiende? No a usted personal. Porque si la demanda a usted título personal, el juzgado la condena a usted a pagar esa cantidad de dinero y más, resultar el hecho de que si ahorita no bienes, pero en cualquier tiempo, si se enteran de que usted compró un carro, se lo van a ir a embargar, ¿me entiende? Entonces, por eso yo le digo a la sociedad, pues porque la sociedad va a poner más bienes normalmente que los bienes que tiene pulpería, por decirle, pues en ese momento. Y eso lo puede mover en un momento dado. Ajá, bueno, muchísimas gracias. Pues sería interesante que nos diera otra charla porque tenemos tantas dudas los microempresarios y tenemos tantos miedos también, miedos porque hay cosas que no las sabemos y por la necesidad de no encontrar un trabajo, pues uno emprende, pero tiene miedo porque la verdad que la situación de las ventas está bien mal. Sí, definitivamente, así es. No, pero ahí estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias. Tal vez me comparten su número para hacerle la consulta del contrato. Sí, está bien. Si no, yo como le digo, por medio de la cámara, correo a ellos y que ellos lo compartan a ustedes, a los que lo quieran tener, pues. Bueno, muchísimas gracias. Ok. Bien, licenciado. Le vamos a ceder la palabra a Cisnero Castillo.
Ok. Muy buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Mucho Mi gusto. consulta es referente a que por nuestro tipo de negocio nos tenemos que contratar un regente, por así decirlo. No es farmacia, es laboratorio. Esta doctora se encarga de revisarnos. Al mes ella solo va a estar presente cierta cantidad de horas. Ajá. Llegamos de mutuo acuerdo por esa cantidad de horas, ¿verdad? A estipular un salario. ¿Este tipo de servicio tiene algún tipo de contrato especial? Ajá. Le entendí que ella ahora va a estar 7 de horas al día, Sí. pero va a No, trabajar todos los días. no llega todos los días. No llega Ajá, todos no los días, llega. sino que llegará al mes, póngale que 4 veces al mes. 4 veces al mes. Sí. Ok, y ellas son de los químicos farmacéuticos. No es farmacéutico, es licenciada en microbiología. Ok. Mire, yo bajo esas circunstancias le sugeriría que le pida a ella que se declare, que cree un empleado que se declare comerciante individual, que usted firme con ella un contrato de prestación de servicios. Ajá. Excelente. Porque con lo que usted me menciona, ¿verdad? Que va a llegar, no todos los días, pero si ciertos días al año de que llega, entonces en un momento dado pueden pelear de que es un trabajador permanente. Es correcto. Le agradezco. Tengo otra consulta que me quedó a lo largo de la vida. En una ocasión yo demandé a un patrono porque me despidió en estado de embarazo. Ah, ok. Y no se logró por ningún motivo que él me diera el desembolso completo, Ajá. ¿no? Y esto fue justo en el Ministerio de Trabajo. Y Ujú. él me pagó como él quiso. Ajá. Así es, así, no, yo la verdad que estaba inexperta, ¿verdad? Y estaba embarazada y eso me provocó malestares físicos. Por ejemplo, nunca en mi vida había tenido migrañas y yo decidí pues dejar eso así, a como él quisiera, para no comprometer mi salud ni de la del bebé. Pero me quedó la incógnita, ¿es esto posible? Llegar a un arreglo, no negarse a pagar al empleado, pero pagar conforme a la capacidad de uno, en caso de que tenga poca, como lo que he oído que se expresan, ¿verdad? Que hay poco ingreso. En el caso de él no, porque era una clínica, obviamente, pero aún así logró que el ministerio aceptara este tipo de trato. Que le pagara como él quiso, en pago. Era como Exactamente, exactamente. Y estaba ok. embarazada, con esa Sí, agravante. ok, mire, la verdad es que si a usted la despiden o usted despide a alguien, la obligación es pagar todo lo que corresponde como prestaciones sociales en el momento del despido. El trabajador el que decide si acepta o no un pago en parte de su salario. Eso es privativo del trabajador, ¿verdad? No acepto, pues no. Lo que pasa es que con eso tiene que ir al juzgado a presentar la demanda, ¿verdad? Para el pago de prestaciones, en su caso, los derechos de maternidad, ¿verdad? Que son, pues, natal, ¿verdad? Y las 180 horas de lactancia, más una indemnización de 2 meses de salario por despido en estado de embarazo. Y si hubiera buscado un abogado, pues, tal cual me lo planteó usted, lo hubiera ganado, ¿me entiende? Porque el despedir a un trabajador en estado de embarazo es ilegal. Ellos debieron ir primero al juzgado a solicitar una autorización, acreditando si usted cometió alguna falta, ¿verdad? Acreditando la falta y esperar que el juzgado les autorizara. Antes, el despido es ilegal, como le digo. Y el pago no lo decide el empleador. El pago o la forma de pago lo decide el trabajador. Si usted como trabajadora dice, sí, yo acepto que me paguen en cinco cuotas, pues está bien, pero si usted dice, no acepto, entonces no procede. El ministerio tampoco puede obligarla, pues, ¿verdad?, a aceptar eso. El ministerio, de hecho, es una institución que sirve para mediar administrativamente, ¿me entiende? Pero no son ni juez ni nada, pues. O sea, ellos no deciden nada. De hecho, no pueden decidir nada, ¿me entiende?
Ah, pues le agradezco, mire, hasta ahorita, mucho tiempo, 30 años después, pero está bien, Sí. está Bueno, bien. yo de hecho ahorita tengo una demanda en el juzgado donde sucedió eso. Despidieron al trabajador y solo le mandaron al WhatsApp un compromiso de pago que le iban a pagar en 6 meses. El trabajador dijo no acepto y ahí estamos con la demanda en el juzgado. Presentamos la demanda y presentaron el cheque él por las prestaciones. Pero ahorita ya el trabajador no acepta porque ya corrieron 3, 4 meses y entonces el trabajador está peleando ahora los denominados salarios caídos en el juzgado, ¿verdad? Porque todo el tiempo que dure el juicio, pues el empleador le tocará pagar salarios caídos. Muy bien. Quisiera saber, en caso de que uno quiera hacer el cambio de comerciante individual al otro tipo, ¿verdad? Legal de entidad, No es una SDRL, sí. correcto. Lo podemos hacer también por vía de la Cámara de Comercio. Sí, sí, en la Cámara de Comercio lo pueden hacer la declaración de la... ¿Y qué se debería de hacer con el actual? O, por ejemplo, ¿esto lo presento al SAR o la Cámara de Comercio se encarga de ubicarnos en ese sentido? No, la Cámara de Comercio solo hace la escritura, ¿verdad? La inscribe y a usted se la entrega, ya lo demás es cuestión suya. Yo tendría que comunicar al SAR, retirar esta otra denominación de comerciante individual y meter ese cambio. Sí, tendría que establecer eso. Ok, entonces le agradezco mucho, muy amable, abogado. A la orden. No sé si tenemos otra consulta o Sí, bien, abogado. Tenemos acá en el chat que nos han escrito, Yamalí Murcia dice, los contratos de 2 meses no es lo correcto, pague lo correcto a los empleados. Luego tenemos el ingeniero Brian, sí sería bueno que nos apoyaran con eso, se los agradecería. Me imagino que se refiere al formato de contrato, ¿verdad? Sí. Luego nos saluda Wendy Cuaresma, buenos días, abogado. Luego nos escribe Gualdina, sí, por favor es necesario, entonces le vamos a apoyar con ese formulario, ese formato. Luego escribe Irma Lorena López, buen día abogado, a mí también me gustaría ese contrato. Luego tenemos Wendy Cuaresma, excelente el formato de contrato, muchas gracias. Nos escribe Asis, buen día, solo tengo un empleado, puede tener solo un empleado en el Seguro Social, en este caso es motorista. Sí, sí, definitivamente. De hecho, ahora mismo puede inclusive inscribir a las empleadas domésticas. Sí, ahí no hay número de empleados para uno solo se inscribe. Y debería de inscribirlo, pues, para evitarse problemas. Bien, nos escribe el pastor de la institución Piercha, el trabajo por horas específicas, el trabajo por horas específicas debe pagarse el salario mínimo en horario de lunes a viernes de 7 a 1 p.m. Es que el trabajo por hora ya no existe, ya está derogado la ley que le daba origen. Y el trabajo por hora, cuando estaba vigente, se pagaba el salario mínimo con un recargo del 20%, porque con eso cubrían lo que era el 13º y 14º mes. Que la ley que los creó al 13º y 14º mes establece que solo se paga a los trabajadores permanentes, ¿verdad? Entonces, como aquel era trabajo temporal, el por hora es trabajo temporal, no se podía poner en la ley que había que pagar 13º y 14º mes, porque chocaría con la ley de ellos, que solo es para los trabajos permanentes. Entonces, por eso, cuando la crearon, establecieron el pago del incremento del 20% para compensar, ¿verdad? Esos dos conceptos. Pero ya no existe. Bien, nos consulta Juan, iPhone, algo así dice. Tengo 4 empleados, quiero liquidarlos. Actualmente, ¿cuáles son los pasos que debe seguir? También decirle que pago 11,200 mensuales y el otro 12,000. No sé si estoy pagando el salario mínimo, pero quisiera hacer los casos, hacer las cosas conforme a la ley. Sí, sí, está dentro del rango del salario mínimo. Y si lo va a liquidar, como le decía yo, hay varias formas, pues, si los quiere liquidar de inmediato o de repente para no pagarles el preaviso, pues los quiere preavisar, ¿verdad? El preaviso se da acorde a la antigüedad que tenga el trabajador, ¿verdad? Que viene de 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, y con eso se evita pagar el preaviso, ¿verdad? Habría que ver cuáles son las circunstancias particulares de él, porque si lo necesita despedir ahorita mismo
sin causal, pues entonces va a tener que hacer cálculo donde va a agregar también, como le decía, el preaviso de acuerdo a la antigüedad, que puede ser hasta 2 meses que debe pagar, más la cesantía y lógicamente los derechos adquiridos, 13º, 14º mes, ¿verdad? Y vacaciones. Y una vez que el trabajador se pongan de acuerdo en cuanto al pago, pues debe tener él ahí un recibo de pago y finiquito de solvencia. Y le sugeriría yo a él que la terminación se haga mediante un mutuo acuerdo, ¿verdad? Y en el mutuo acuerdo establece que le va a pagar las prestaciones, cuya cantidad es de tanto y se pagará en tal fecha. Pero el mutuo acuerdo más el recibo de pago y finiquito de solvencia a favor de la empresa. Eso para cubrirse las espaldas de que después no le aparezcan ahí demandando. Bien, nos consulta Jessy Baquedano. ¿Hasta cuánto tiempo se tiene que para presentar esa demanda de embarazo, por ejemplo? El tiempo de prescripción son 2 meses que tiene el trabajador, ¿verdad? El mismo lo puede interrumpir si va ante el Ministerio de Trabajo a citar a la empresa para constatar algo o para reclamar el pago. Y vuelve a empezar a correr los 2 meses a partir de la fecha de la audiencia o que se cierren las diligencias conciliatorias en el Ministerio de Trabajo. Entonces son dos meses, es el tiempo de prescripción. Tenemos una pregunta bien, ¿verdad? Con 3 ítems por acá. Entonces, nos dice, abogado, me ayuda al final a resolver esta consulta a un empresario. ¿Existe alguna ley en la que me pueda amparar como escuela para reservarnos el derecho de admisión, considerando los derechos de los niños de la educación, pero también somos institución privada? Y a veces quiero restringirles la matrícula que más todo, porque todos los padres muestran actitud irrespetuosa con los maestros. Nos cuesta hacer que obedezcan las reglas de la institución. Pues volvemos a lo mismo, tal vez basándose en la libre administración de empresas, él podría establecer eso, pues con algún mecanismo como establecer que de acuerdo a la actitud que tengan los estudiantes, pues puede establecer que por esta cuestión el siguiente año pues ya no puede ser aceptado en la escuela, pues ¿verdad? Si cometió ciertas faltas que lógicamente tendría que tener establecidas él ahí internamente dentro de la escuela, ¿verdad? Esa sería la única, porque como bien dice él, ¿verdad? Tanto el Código de la Niñez, ¿verdad? Como la Constitución tutela la educación, ¿me entienden? Eso es un poco complicado, pues, ¿verdad? Pero sí podría, que así lo hacen algunas instituciones, ¿verdad? Un estudiante, ¿verdad? Que entra condicionado según el comportamiento y igual mismo, pues, que ya no se acepta por tal comportamiento, hablando en términos del estudiante, ¿no? Pero siempre está también ahí esa posibilidad, ¿verdad? Aquí hubo un caso muy famoso de un niño que lo querían sacar de la escuela internacional porque el papá no había pagado. Y al final la fiscalía pues lo obligó a que terminara ahí en la escuela y que le dieran chance al papá de que pagara, por darle un ejemplo, pues hasta eso llega, que tiene ahora con el Código de la Niñez el menor. Bien, en el segundo ítem, el mismo empresario nos consulta. Quisiera que alguien me ayude a revisar mi contrato de trabajo para ver si todo lo que tenemos tiene base legal. Y en el tercer ítem dice, respecto al seguro social, si un empleado tiene seguro privado, puede pedirle a la empresa que no lo inscriba al seguro social, y si esto no me representa una penalización legal como empresa. Ok, es obligación que estén inscritos en el seguro social, ¿verdad? Eso lo establece la ley, ¿verdad? De hecho, cuando se estableció esa obligatoriedad de establecer o de inscribir a los trabajadores en el seguro social, ¿verdad? Creó perjuicio para varios trabajadores que tenían unos seguros privados mucho mejores por la cuestión del contrato colectivo. Digamos, la cervecería, por darle un ejemplo, Cementos del Norte, ¿verdad? Que tenían un contrato privado que ellos se enfermaban y iban a cualquier clínica privada aquí en San Pedro. Pero cuando se estableció la obligatoriedad de inscribirlo en el seguro social, entonces resulta de que el trabajador pues estuvo un poco complicado. Sin embargo, puede tener los dos, que al final fue lo que hizo Cementos del Norte, porque
ellos un poco queriendo zafarse de esa obligatoriedad que tenían por el contrato colectivo. Ok, vamos a inscribirlos a todos en el Seguro Social. El problema es que el trabajador en el Seguro Social perdía mucho tiempo, ¿verdad? Cuando iba a consulta y toda esa cuestión. Entonces, al final prefirieron regresar, o sea, tener los dos seguros. Pero necesariamente obligatoriamente tiene que estar inscrito en el Seguro Social, ¿verdad? Hablando en términos de obligatoriedad por la ley, ¿verdad? Pero igual hay gente que no está inscrita en el Seguro Social, y si él tiene un seguro privado y si le funciona, pues yo de repente digo que se quede ahí, ¿verdad? El Seguro Social es bien difícil que vaya a mandarle, como si sucede con el Ministerio de Trabajo, que de repente, y así lo establece la ley, ¿verdad? Y andan los inspectores revisando las empresas, chequeando que tengan contratos de trabajo, chequeando que tengan el reglamento interno de trabajo debidamente aprobado por la Secretaría de Trabajo, las empresas que están obligadas. Y en ese caso sí son objeto de multas, pues, y ahora mismo son multas altas, ¿verdad? Por eso las empresas necesariamente mejor que tengan sus contratos de trabajo, ellos verifican si se pagan horas extras de manera correcta, 13º mes, 14º mes, vacaciones, séptimos días y todas las cuestiones. Y con respecto, perdón, dijo lo del contrato, pues si lo manda a la Cámara y la Cámara me lo manda a mí, yo lo puedo revisar para decirle, ok, esto está bien, esto no, ¿verdad? Y de repente, pues igual le proporciono el que nosotros manejamos que pueda cambiarlo, ¿verdad? Que perfectamente puede hacerse. Bien, hasta el momento esas son las consultas, abogado. Ok. Entonces, bueno, continuamos entonces con... estábamos hablando del contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, ¿verdad? Que ya quedamos claros que eso depende prácticamente de la labor que va a realizar el trabajador dentro de la empresa. Entonces, aún y cuando se establezca en el contrato que es por tiempo determinado, legalmente usted puede acreditar de que no era así. Yo mismo le doy un ejemplo. Llevé un juicio de una doctora que trabaja para el Ministerio Público como aquí en la morgue, ¿verdad? Y entonces a ellos les daban contratos de 2 meses, 6 meses, 3 meses, 1 mes. Y al final pues la despidieron alegando que era trabajadora por tiempo determinado, ¿no? Yo le acredité de que ella era una médica autopsiante y que era una de las labores que son de carácter permanente dentro de la institución. Y el juzgado pues al final le dio la razón y condenó a la institución a que la reintegrara al trabajo y que le pagara como 2 millones de lempiras en salarios caídos, ¿verdad? Porque el juicio duró como 3 años y medio. Entonces, bajo esas circunstancias, pues esos son lo que establece la ley con respecto al contrato por tiempo indeterminado. Luego viene el contrato por tiempo determinado. ¿Cuándo se da esto? Les doy un ejemplo claro de repente en la maquila. Cuando de repente una maquila le dan un contrato especial para hacer tal cosa y ese contrato o sacar ese producto va a tardar 3 meses, por decirlo así, ¿verdad? Entonces allí puede encontrar un personal que aunque en ese momento es una de las labores que es de carácter permanente en la empresa, pero usted puede acreditar de que para lo que normalmente hace la empresa, pues usted ya tiene sus trabajadores, pero necesita contratar personal para sacar ese contrato, que solo va a durar 3 meses, ¿verdad? Entonces lo que se hace es un contrato escrito especial por tiempo determinado y usted establece en ese caso que va a ser únicamente para sacar este producto. Ese es lo que se conoce como un contrato por tiempo determinado, que necesariamente debe estar por escrito. Si no lo pone por escrito, ese trabajador después le va a alegar de que es un trabajador permanente. Usted no va a poder acreditar de que es un trabajador por tiempo determinado. Luego está el otro tipo de contrato, que es el contrato por ejecución de obra, ¿verdad? Que bueno, como su nombre lo indica, se refiere precisamente a ese tipo de contratos, donde el trabajador va a ejecutar una obra específica, ¿verdad? Entonces, una empresa puede contratar a ese trabajador para que le venga a instalar, por así decir, un sistema de aire, por darle un ejemplo. Entonces, para esa obra determinada, que también debe constar por escrito. Todos estos contratos que les estoy mencionando ahorita deben constar por escrito para que tengan esa condición, porque son contratos especiales, ¿verdad? Y luego finalmente está el contrato de interinato.
Este contrato de interinato es el que usted puede contratar a una persona para que le cubra a un trabajador permanente que usted tenga, que esté de vacaciones, que esté incapacitado, que esté con un permiso especial, ¿verdad? En aquellos tiempos que había servicio militar obligatorio, que estuviera en servicio militar obligatorio. Tiene la particularidad de este contrato de interinato que, vuelvo y le repito, aunque va a desarrollar labores que son de carácter permanente en la empresa, pero son para cubrir a una persona que no va a estar en las labores por las circunstancias que les especificaba. Entonces, como les digo, es un contrato que debe hacerse por escrito, contrato de interinato, ¿verdad? Que va a durar de tal fecha a tal fecha y que si es para cubrir el periodo de maternidad de la trabajadora fulanita de tal, ¿verdad? Quien se fue de maternidad a tal fecha y regresa a tal fecha según el dictamen, porque hay que establecerlo eso en el contrato que se realice. Este contrato necesariamente va por escrito. Si no lo hace por escrito, puede tener la posibilidad de que el trabajador le reclame la permanencia. Y la particularidad que tiene es que este contrato, una vez que la persona que está por tiempo indeterminado, la que le estaban cubriendo la vacante, una vez que viene el otro trabajador, pues se va y no hay ninguna responsabilidad del patrón en cuanto a pagarle absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, esos son los 4 contratos de trabajo que normalmente se utilizan dentro de la legislación laboral para manejar estas circunstancias. Bien, abogado, tenemos con la manita levantada a Sandra. Sí, muy buenos días. Buen día. Tenía una consulta, Sí. ya que nosotros tenemos un pequeño negocio de comida y estamos alquilando. ¿Negocio de qué? Perdón, me dijo comida. Sí, estamos alquilando un local y el señor que tiene la propiedad aquí no ayuda a pagar sus bienes inmuebles. Ajá. Queríamos ir a sacar el permiso de operación a la municipalidad, pero no lo dan porque dice que tiene que él cancelar todo lo que debe y pues no sé si tendríamos problema en eso o cómo podríamos solucionar ese asunto. Pues mire, cuando son cuestiones con la municipalidad y eso, si no pagan, no, ¿verdad? No les van a dar el permiso. Tal vez la posibilidad es que si no es mucho, si no fuese mucho y el señor no puede pagarlo, usted tal vez podría transar con él de que usted lo paga y que eso vaya a cuenta de de los alquileres. Podría ser una solución, ¿verdad? Pero tendría que dejarlo ahí por escrito usted, pues no le va a salir cobrando doble, señor. Sí, no sé si estaría, porque nos habían informado de poder ir a San Pedro para hacer una exoneración de pago de impuestos. Cuando están vigentes, ahí ¿me entiende? Sí. En cuanto acuérdate que esas exoneraciones, de hecho, las ejecutan las municipalidades en cuanto a impuestos y todo eso, pero quien las otorga es el Congreso. Y le soy sincero, ahorita no sé cómo están con la exoneración de pago de impuestos. No sé si está alguna vigente ahorita, realmente no le podría asegurar, pero cuando está vigente y usted va a la institución que va a hacer el pago, pues ahí ya le refleja, ¿me entiende? En el sistema si está exonerado, ¿no? Oh, sí, entonces sí habría que decirle a él que si podríamos nosotros ir haciendo un acuerdo de pago con ellos para ir por si él no tiene el dinero, ¿verdad? Si él no lo tuviera, pero déjelo por escrito, ¿me entiende? Donde convenga, Por ¿verdad? escrito. Sí, yo y nosotros por una parte, el señor fulano de tal, que es dueño de tal propiedad, ¿verdad? Que es el señor fulano de tal y que en este momento adeuda en consecuencia de inmuebles tal y tal, ¿verdad? Por este acto autorizo, ¿verdad? O por este acto nos comprometemos a que ella pague y esto quede a cuenta de los alquileres, ¿me entiende? Sí, y si él no quisiera, no aceptaría eso, tendríamos que nosotros salir de aquí porque no Pues sé. prácticamente va porque no va a poder tener el permiso de operación. Sí, porque entonces vendría como una multa para nosotros por no tener ese permiso de operación. Sí, exactamente, ¿verdad? Como el restaurante va a tener problemas y ese sí se lo van a poner a la empresa. Bueno, ok, muchas gracias. Okay.
Bien, tenemos con la manita levantada a Irma Lorena López. Hola, buen día. Buenos días. Abogado, una consulta referente a lo mismo que estaba hablando la muchacha de los permisos de operaciones. Cuando el cliente no, el dueño del local no paga. Sí. Pero según la ley administrativa, los bienes inmuebles los tiene que pagar el dueño. Cuando uno es el arrendatario, la municipalidad nunca le pone a uno obsesión a darle el permiso, porque uno no es el propietario. Por eso uno lleva, si uno tiene y presenta que está alquilando, normalmente se lo cobran al dueño. Y mientras uno tenga sus impuestos pagados, siempre le dan el permiso a uno. Ahí tiene que ser otra cosa, porque yo ya tengo ese caso y la vez pasada se me dio, pero a nosotros nos dieron el permiso. Nos dieron el permiso porque no somos los dueños del inmueble, estamos alquilando. Entonces habría que ver qué es lo que pasa en ese aspecto. No sé usted si está al tanto de la ley, porque cada municipio es diferente. Eso lo sabemos por el plan de alquiler. Es que ese es el problema, que cada institución, cada municipio, como dijo usted, tiene una forma para presionar para que les paguen, ¿me entiende? Digamos, ahorita mismo le doy un ejemplo. Usted tiene 5 propiedades, ¿verdad? Y usted tiene una que no está al día con los bienes inmuebles y necesita vender una de las propiedades, y para ello necesita conseguir el valor catastral de ese inmueble, porque ahora lo solicita cuando usted hace una escritura, y va a la municipalidad a solicitar esa constancia catastral de ese bien inmueble, y que ese bien inmueble está al día con los impuestos, pero como usted tiene que no está al día, entonces no se la dan, ¿me entiende? Exactamente, eso entonces, sí yo sé. ¿Me entiende? Sí. Entonces, en este caso, seguramente esta municipalidad que hablaba la señora anteriormente, precisamente ha de tomar esa medida, ¿me entienden? Lógicamente que no le va a cargar a ella el pago, pues, porque esos impuestos siguen el inmueble, de hecho no a la gente, siguen al inmueble, porque ese señor puede ser que hoy vende ese terreno y ya no sea de él, sea de una tercera persona, pero el impuesto está siempre del terreno, ¿me entienden? Entonces, bueno, como usted dice, cada municipalidad es diferente, entonces tal vez en la que usted hizo ese trámite no ponen ese tipo de trabas, pero en esta lo está utilizando para recobrar el dinero, ¿me entienden? Entonces, ¿y usted cómo los obliga? Bueno, si se pone a pelear con ellos, se va a tardar 5 años, ¿me entiende? Ahí pelear. Sí, lo hacen porque si está alquilando el bien inmueble, él recibe dinero. Hasta ahí. Es que ese es el punto, ¿va? Entonces ellos miran en eso, ¿va? O sea, él está recibiendo un dinero y no viene a pagar porque no quiere, ¿me entienden? Entonces ellos de conseguir que les paguen es precisamente así, pues presionando, como el ejemplo que le ponía anteriormente, ¿me entienden? Exacto. Bueno, muchas gracias, abogado. La orden. No sé si tenemos más consultas. Sí, le vamos a dar la palabra a José Cortés. Ok. Buenos días. Muy buenos días. Yo tengo una pequeña microempresa de construcción que fuimos constituidos en el mes de julio. Yo siempre he trabajado y he pagado el impuesto de la renta, pero solo con un trato con la SAR. Pero a partir de eso me constituí y no esperé los asuntos del gobierno que estaban haciendo mi empresa en línea, porque tenía que hacer unos trabajos que son parte del Estado. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para ser beneficiario de ese sistema de los pagos de impuestos de la renta durante 3 años, un 100, y los otros 2 años un 50%? Porque cuando uno empieza, pues usted sabe que pasa sin dinero. Y sería un beneficio no pagarle impuestos de la renta, porque así va capitalizándose uno. ¿Qué trámite se puede hacer y si es posible o no? Me dice que la sociedad la hizo con el notario. ¿Perdón? Perdón, no le escuché. Hola. Mire, ¿no escucho todo? Sí, no, le entendí de que no hizo el trámite en la Cámara de Comercio porque le urgía hacerlo. Sí,
o sea, yo me constituí en julio con una constructorista, va, una microempresa. Ajá. Pero yo antes he estado pagando impuestos sobre la renta con un convenio que se hace en la FARC como comerciante individual. Siempre soy comerciante individual, nada más que ya constituido. Pero no gozo de los beneficios del gobierno o del Estado no pago de impuestos de la renta. Sí se puede hacer eso ahora o no se puede hacer ya constituido legalmente. Sí. Mire, si en la Constitución le pusieron, porque hay que establecerlo ahí, ¿verdad? Que esa cláusula de manera especial, ¿verdad? De que puede ser beneficiario de este tipo de, valga el juego de palabras, de beneficio. Sí, perfectamente. Si no, le va a tocar. La que constituyó fue una sociedad o una de comerciante individual. Comerciante individual con escritura de constitución. Sí, o sea, comerciante individual. Sí, tendría que revisar eso que le mencionaba ahorita, si en la declaración de comerciante individual le establecieron el hecho de que usted puede ser beneficiario a este tipo de beneficios que está otorgando el Estado. ¿Por qué? Se llama JC Construcción. ¿Perdón? Mire, no sé si me escuchó alguna parte. Lo que necesito saber es si uno siendo constituido como en microempresa puede ser beneficiario aún o hacer el cambio para ser beneficiario como la microempresa del gobierno, la excepción del pago de impuestos de la renta durante los periodos de 3 años. Sí, le entendí y le digo de que sí puede. Solo que tiene que ver que en la declaración de comerciante individual tuvieron que haberle establecido de que usted puede ser beneficiario de esos conceptos, porque debe estar en la escritura de comercio de sociedad. Si en la escritura dice no puedo hacerlo. Si no dice no podría, tendría que hacer una ampliación de esa cuestión ahí para poder optar, porque ellos lo piden, ¿verdad? De hecho, la vez pasada me consultaban precisamente eso, porque iba alguien a beneficiarse de ello y no procedía, tuve que hacer pero esta era una sociedad, ¿verdad? Se tuvo que hacer una asamblea, una asamblea extraordinaria donde los socios decían de que acordaban que podían ser beneficiarios de ese derecho, se inscribió y ya después lo pudieron darle trámite. Bueno, entonces mire, como usted está ahí asesorando a la Cámara de Comercio, deje su número ahí o algo así para ver cómo lo consultamos después, a ver si podemos hacernos beneficiarios de algo. Me agradezco mucho. Bueno, está bien, yo voy a dejar el número ahí para que se los proporcionen y yo estoy pendiente, cualquier cuestión ahí que les pueda ayudar con gusto. O lo da al final para que los copien la existencia ahí donde está es que yo estoy trabajando ahorita, estoy solo con un celular. Ok. Muchas gracias. Da la orden. Bien, tenemos en el chat, dice acá Agner Josué, ¿me pueden compartir la grabación al finalizar? Sí, lo haremos al finalizar de todo el proceso establecido por el abogado. Vamos a compartir a cada uno de ustedes, ¿verdad? Si están en grupo o lo pueden hacer individual con las asesoras, nosotros con todo gusto se la vamos a compartir. Víctor también, me gustaría saber si me pueden pasar el video, claro que lo haremos. Luego tenemos Mercy, pues nos comenta aquí sobre la empresaria anterior que tiene el negocio, ¿verdad? Y el propietario no ha pagado los impuestos, entonces la señora puede extender un contrato de alquiler y, ¿verdad? Y sacar el permiso de oración, nada más que tiene que hacerlo a través de extenderle un contrato de inquilinato, ¿verdad? Eso es lo que nos aconseja Mercy. Agner dice, el propietario puede ir a hacer convenio a la municipalidad. Bueno, Mercy nos comenta, es correcto. Carolina Valladares dice, ¿cuál es el costo para el empleador y el costo del empleado afiliar al Seguro Social? ¿Cuál es la edad máxima para afiliar a alguien? ¿Y dónde quedan las oficinas en San Pedro Sula para hacer esta afiliación? Las oficinas están ahí en la oficina administrativa, aquí en el Seguro Social. Si mal no recuerdo, es la entrada ahí por emergencia. Ahorita mismo no tengo el dato, porque hace poquito movieron el techo, ¿verdad? De lo que paga el trabajador y lo que paga el empresario. Realmente no lo tengo en la memoria ahorita mismo.
pero no es tan alto el costo, pues, y en el sentido de que protege tanto de la enfermedad que pueda tener el trabajador como accidente de trabajo, ¿verdad? Que eso es lo que muchas veces sí le trae mucho perjuicio al empleador, ¿verdad? Accidentes de trabajo que conllevan gastos enormes. Ahora mismo voy a presentar una demanda de un trabajador que perdió una pierna en el trabajo, pues, ¿verdad? Y voy a presentar la demanda por otras circunstancias, pero les hacía la referencia de que perdió la pierna en el trabajo y el Seguro Social pues cubrió una buena parte de lo que es la indemnización por la pérdida de la pierna y lógicamente la rehabilitación de él pues corrió casi todo por ahí en el Seguro Social, la operación y todo lo demás, ¿verdad? El patrón únicamente compró, por así decir, la prótesis. Entonces, sí es bueno que tengan los empleados en el Seguro Social. No sé si tenemos más preguntas o continuamos con... Igual nos dice Mercy Canales, pero de igual forma, si no tiene permiso correcto, pues arriesga, ¿verdad? Le cedemos la palabra. Carolina, creo que es la que está hablando. Sí, perdón, es que me quedó una duda todavía. ¿La edad máxima para afiliar a alguien? La edad máxima. Sí. Para afiliar al empleado. Sí, vamos a partir de las edades que debe entrar que ya deben entrar ¿cómo se llama? Que debe dejar de trabajar la gente de hace 60 años. O sea que ya una persona mayor de 60 ya no se podría, ya no le acepta el seguro. No, porque se supone que ella más bien ya debería estar jubilada. ¿Y en el caso de las empleadas domésticas? ¿En cuanto a la edad Sí, en la edad. Es que es lo mismo, porque volvemos a lo mismo, es el tiempo que tiene la ley de jubilación. Ah, ok, gracias. Solo que la empleada doméstica ahora mismo sí la puede usted inscribir, ¿verdad? Que antes no se podía y ahora sí se puede. Bien, hasta ahí tenemos consulta, licenciado. Puede continuar. Ok. Bueno, establecido lo que son los contratos de trabajo y como les decía, ¿verdad? Los mismos son imputables al patrono, consecuentemente el patrono una vez que contrata a alguien debe tener contrato de trabajo con sus trabajadores, inclusive para lo que les expresaba anteriormente, ¿verdad? El hecho de que llegue el Ministerio de Trabajo al centro de trabajo, que puede hacerlo a cualquier hora, esa es una atribución que tiene, y pues constatar si hay contrato de trabajo, reglamento interno de trabajo, los que tengan más de 5 empresas comerciales, si tienen más de 5 trabajadores permanentes, debe tener contrato de trabajo. Empresas industriales que tienen más de 10 trabajadores permanentes, debe tener contrato de trabajo, reglamento interno de trabajo. Empresas forestales, agrícolas o ganaderas que tengan más de 20 trabajadores permanentes, deben tener reglamento interno de trabajo, que son los que normalmente van a constatar la gente del ministerio, ¿verdad? Bueno, ahora entramos a lo que es el reglamento interno de trabajo, ¿verdad? Que este reglamento está establecido en los artículos entre el 87 y 98 del Código de Trabajo, ¿verdad? Ahí le da, por así decir, las generalidades de lo que debe contener un reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo viene siendo el instrumento legal, ¿verdad? Que regula prácticamente la relación entre el trabajador y el patrono, ¿verdad? En el mismo pues se van a consignar las obligaciones y prohibiciones de unos y otros, ¿verdad? Así como el procedimiento reglamentario o disciplinario, ¿verdad? Para precisamente disciplinar, por así decirlo, al trabajador cuando se comete alguna falta, ¿verdad? Y el procedimiento que conlleva, pues, en el último de los casos, a los despidos, ¿verdad? Procedimiento que debe de realizarse de acuerdo a lo que la ley establece para que tenga plena validez, pues, y no tengan luego problemas ante una demanda. Porque en materia laboral, ¿verdad? Un juicio uno lo puede ganar porque el despido es ilegal o porque el despido es injusto, ¿verdad? Es ilegal cuando el procedimiento para despedir al trabajador no se siguió de acuerdo a lo que la ley establece, ¿verdad? Y es ilegal pues cuando se despide sin que exista para despedirlo una justa causa, como les mencionaba, de las que establece el artículo 112 del Código de Trabajo, ¿verdad?
En ese sentido, es importante tener mucho conocimiento de lo que encierra el reglamento interno de trabajo. A lo que son las empresas, yo siempre soy del criterio de que necesariamente deben tenerlo y tener un reglamento de trabajo bien elaborado de acuerdo a las condiciones particulares de cada empresa. A veces hay gente que hace unos reglamentos de trabajo que son copia de otros reglamentos, ¿verdad? Y eso implica de que cuando usted quiere aplicar ciertas cuestiones, pues no están dentro de, ¿verdad? No es lo mismo un reglamento interno de trabajo para una empresa como Agroindustria del Corral, por darles un ejemplo, ¿verdad? Que para, no sé, que para una constructora, partiendo, por darles un ejemplo, de que en Agroindustria del Corral, por el tipo de labores que desarrolla, ¿verdad? Por las circunstancias de inocuidad que deben prevalecer a la hora de realizar casi todas las labores. Les doy un ejemplo, el no andar un gorro en la cabeza puede constituir una falta grave. El que entre un trabajador masticando chicle al área de trabajo es una falta grave, que puede catalogarse como tal y que inclusive puede dar pie a un despido. Pero en una constructora, el que no ande una gorra, el que vaya masticando chicle en la volqueta, por darle un ejemplo, pues bajo ninguna circunstancia va a ser una causal de despido. Entonces, eso es lo que, por así decirlo, conlleva la importancia de tener un reglamento interno de trabajo, que las personas que están obligadas, de acuerdo al número de trabajadores, a tenerlo, ¿verdad? Y lógicamente manejarlo bien, porque luego de ahí deriva lo que les mencionaba yo, el procedimiento reglamentario para aplicar ese reglamento, ¿verdad? Dentro de ello está el procedimiento a seguir, el hecho de que un trabajador cometió una falta, entonces usted va a constatar esa falta, de qué manera va a citar al trabajador a una audiencia de descargo o a una audiencia interna, ¿verdad? Como le quiera denominar, levantar una acta interna de trabajo. En esa citación usted le debe especificar al trabajador la hora en que se va a desarrollar la audiencia, qué es lo que se va a investigar, ¿verdad? Y la misma debe darse por lo menos con 24 horas de antelación a la hora de realizarse la audiencia. O sea, no puedo, si un trabajador cometió una falta ahorita a las 8 de la mañana, citarlo para las 4 de la tarde para levantar la acta interna. No, porque lo estoy dejando en indefensión. Igual, el objeto de esto precisamente, usted que dice indefensión, es para cumplir con lo que la Constitución dice, ¿verdad? Que el trabajador debe ser oído antes de aplicarle una sanción a una supuesta falta cometida. Y ese es el derecho de defensa, que es inviolable, y consecuentemente, si uno omite ese trámite, aunque haga una buena nota de despido, usted va a perder el juicio, hablando en términos de perder de un reclamo por parte de un trabajador si usted lo despide. Entonces, el procedimiento, como les mencionaba, es citar al trabajador a levantar el acta de descarga, ¿verdad? Se le hace mención de que él puede ser acompañado de testigos en la misma citación, ¿verdad? Y a la hora de levantar la audiencia, pues, lógicamente que la empresa establece cuál es la falta que se está investigando, ¿verdad? Si tiene testigos, pues ahí los testigos se manifiestan al respecto sobre la falta que cometió el trabajador y se le cede la palabra al trabajador para que él se defienda. Muchas veces el trabajador, póngale que sea una audiencia de cargo porque faltó 3 días el trabajador sin permiso del patrón, por darle un ejemplo, 5 días, ¿verdad? Y cuando llegue a la audiencia, él presenta, por así decir, la constancia médica de que estuvo internado en tal clínica o fue al Seguro Social, ¿verdad? O tuvo una cuestión de calamidad doméstica, que se le enfermó un hijo, se le enfermó la esposa, ¿verdad? Y que no había nadie más que los cuidara y le tocó a él quedarse cuidando. Entonces ahí se desvanece, por así decir, lo que se está investigando, la falta que está investigando, que es faltar a su trabajo sin permiso del patrón y sin caso justificada, que es una de las causales de despido, el faltar 2 días consecutivos o 3 alternos en el mes, dice la ley. Pero si es una falta que no pueda, póngale, faltó los 3 días y no, es que no pude venir porque estaba enfermo, ok, denme la constancia médica, no, es que no fui al médico porque me quedé en mi casa, ok, no justificó. Con eso de no justificó, pues ya usted decide, según cómo sea el trabajador, ¿verdad? Si
le hace una amonestación, una suspensión, hasta 8 días sin salario o lo despide. En este caso, en el ejemplo que les daba, pues es una causal de despido y perfectamente puede despedir a ese trabajador. Ahora viene luego lo que es la nota de despido, que es un instrumento, ¿verdad?, que debe realizarse de manera correcta, estableciendo de manera clara y precisa el fundamento fáctico. No tanto el fundamento de derecho, el artículo tal del código, no sé qué, que estilo otro, no. Es el fundamento fáctico. La ley presume que todo el mundo la conoce, entonces yo no necesito poner artículos en la nota de despido, pero sí establecer, como el caso que les daba, que por este acto la empresa ha determinado, ha tomado la determinación de terminar la relación laboral que venía manteniendo con su persona, sin responsabilidad económica de nuestra parte, en virtud de que usted cometió la siguiente falta laboral, ¿verdad? Y de ahí se establece que usted faltó a su labor los días tales, tales y tales, sin permiso del patrón, sin justa causa, tal y como está acreditado en el acta, levantada en tal y tal fecha, donde usted aceptó, ¿verdad?, haber faltado al trabajo y no justificó lo mismo. Esa es una nota de despido, a grosso modo, bien redactada. Si usted va a despedir al trabajador y aunque vaya al juzgado a demandar, pues va a terminar perdiendo el trabajador, como se los acabo de explicar, ¿verdad? Porque lógicamente, aunque usted haga todo el procedimiento, tampoco eso quiere decir que el trabajador no va a ir a reclamar, es un derecho que él tiene. El derecho a petición también es inviolable, está tutelado por la Constitución y todo el mundo puede ir al juzgado. Ahora el juez va a determinar quién tiene o no tiene la razón, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, por eso es importante lo del reglamento, ¿verdad?, de trabajo en ese sentido, manejarlo bien, ¿verdad? Luego están las prohibiciones y obligaciones de ambas partes, ¿verdad?, que están establecidas en el artículo 96, 97, 98, 95, 96, 97 y 98 del Código de Trabajo, ¿verdad?, que ahí las pueden ver. No nos ajusta el tiempo como para revisar cada una de ellas, ¿verdad? Pero por decirles algo, dentro de las prohibiciones a los trabajadores, ¿verdad?, está el faltarle al respeto o agredir al patrono o a sus familiares dentro de la empresa, ¿verdad? Riñas con sus compañeros de trabajo, el faltar al trabajo por 2 o 3 días, 2 días consecutivos, 3 alternos en el mes, entre otras, ¿verdad? Cualquier acto inmoral o delictuoso efectuado por el trabajador, ¿verdad? Ahora también están las obligaciones que tiene el patrono, ¿verdad? El hecho de pagar su salario al trabajador en el tiempo y lugar convenidos, por darles un ejemplo, ¿verdad? Igual el patrono no puede tratar de mala forma al trabajador, porque también esa es una causal de despido indirecto. El despido indirecto es un derecho que tiene el trabajador y que está tutelado en el artículo 114 del Código de Trabajo, ¿verdad? Que si el patrono incumple esas obligaciones que les mencionaba, entonces así como usted puede despedirlo al trabajador dándole una nota de despido, también el trabajador puede darse por despedido indirectamente, ¿verdad? ¿Qué sucede? Va al Ministerio de Trabajo y dice, bueno, a mí mi patrono me insultó el día tal, ¿verdad? Me dijo, perdonen la palabra, pero así debe ser, y si ustedes despiden a alguien porque es el trabajador, les dijo a usted, mire, no me esté jodiendo la vida, ¿verdad?, tal por cual, yo digo tal por cual, pero imagínense la palabra. Si usted va a despedir a un trabajador por una circunstancia de esa, usted en la nota de despido y en todo el procedimiento tiene que poner, ¿verdad? El trabajador me dijo, ante testigos, deje de estar jodiendo usted, hijo de su puta madre, por decirlo así. Así como va, así tiene que ponerse. Porque si yo le pongo tal por cual, me va a decir la juez, ¿y qué es tal por cual? No, lo que usted entienda, no, yo entiendo tal por cual es tal por cual, y eso no es insulto, ¿verdad? Entonces, a la hora de llegar a un despido, debe serse muy práctico en eso, tal cual la circunstancia. Y el patrón, en ese sentido, lo que les mencionaba, debe cuidarse, porque el trabajador también tiene la posibilidad de darse por despedido indirectamente si usted lo insulta, si usted no le paga el salario en el tiempo convenido. Solo que el trabajador tiene que hacer el procedimiento de ir al Ministerio de Trabajo, solicitar a un inspector de trabajo que venga a constatar la falta, ¿verdad?, que cometió el patrono con respecto a él, como le decía, el insultarlo, el no pagarle el salario en el lugar convenido, entre otras. Y una vez constatado eso, en el caso de pago, el inspector debe requerir al patrono para que le pague. Si no paga el patrono, entonces queda expedita la vía para hacer la nota y notificar al patrono el despido indirecto, ¿verdad? Y eso es conservando el derecho al pago de prestaciones sociales, como en el caso del despido injustificado, así dice la ley. Y esos son los procedimientos a seguir en ese sentido. Con lo que vamos ahorita, ¿alguna pregunta? Sí, miramos que activó el micrófono
ya le digo, Víctor Bono, no sé si tendría alguna consulta. Bien, y continuemos. Ok. Si gusta, continúe. Bueno, vuelvo y les repito, el reglamento de trabajo, una vez que se hace, ¿verdad? Se entiende de que forma parte del contrato de trabajo del trabajador y el patrono, ¿verdad? En consecuencia, se vuelve ley entre las partes contratantes, así lo establece la ley, ¿verdad? Y entre ellos, pues, es de obligatorio cumplimiento. Bajo esas circunstancias que les mencionaba, el hecho de que exista un contrato por escrito es bastante fundamental, por el hecho de que ya la ley establece cuáles son los requisitos que debe tener el contrato de trabajo, ¿verdad? Y las mínimas, pues debe establecerse por lo menos, como les mencionaba, el trabajo que va a desempeñar el empleado, ¿verdad? El salario que va a devengar, el lugar donde se va a realizar el trabajo. Bajo esa circunstancia, en caso de que el empleador no tenga ese contrato de trabajo y haya un reclamo por parte del trabajador, resulta que lo que el trabajador diga en su demanda se considera como cierto. Un trabajador puede decir, yo laboraba más horas de las que, ¿verdad? La ley establece, pues, ¿verdad? Las jornadas de trabajo, que ya todos sabemos, ¿verdad? La jornada nocturna 6 horas, la mixta 7 horas y la diurna, pues 8 horas. Diaria, también del sábado, que solo son 4 horas, porque por la víspera del día de descanso, pues la ley les da esas horas a los trabajadores de que trabajen el sábado 4 horas nada más. En ese sentido, la ley establece de que estas circunstancias establecidas en una demanda, digámoslo así, se toman por ciertas, ¿verdad? Salvo prueba en contrario. Entonces, en un determinado juicio le tocaría al patrón ir a acreditar que si el trabajador dice, yo ganaba 20,000 lempiras, ¿verdad? Y de repente ganaba 15, entonces ya le toca al patrono ir a acreditar eso. Muchos patronos, les digo que no llevan ni siquiera planillas, ¿verdad? Entonces si no lleva planillas, ¿cómo voy yo donde el juez a decirle, no, mire, ese trabajador no ganaba 20,000, ganaba, ¿verdad? Entonces por eso el contrato de trabajo suple eso, ¿verdad? En ese sentido, porque ahí en el contrato dice el salario será tal cantidad de dinero, ¿verdad? O si el trabajador comete una falta en tal lugar, ¿verdad? Y él dice, no, pues que yo estaba ahí y ese es mi puesto de trabajo porque me mandaban a hacer eso. No, el contrato dice tal y tal cuestión. Ahora bien, hay muchas circunstancias que están en el contrato que cuando se firman y trabajadores que tienen mucho tiempo de laborar en una empresa cambian y el contrato no cambia. A veces el puesto de trabajo, un trabajador de repente entró en un determinado puesto y con el paso del tiempo llegó a otro puesto de trabajo y no lo hicieron el adendum en el contrato de trabajo. Entonces el trabajador dice, no, mi puesto de trabajo es tal. Entonces, ahí entra lo que en derecho laboral se conoce como principio de primacía de la realidad, ¿verdad? Ahí prima que no sucede en ningún otro contrato civil, mercantil, lo que ustedes quieran, porque ahí sí se está de acuerdo a lo que el contrato dice, en materia laboral no. ¿Verdad? En materia laboral, vuelvo y les repito, puede ser de que en el contrato diga de que el empleado gana 20,000 lempiras y con el paso del tiempo ahora gana 35. Entonces uno no puede tampoco irse a defender, no, mire, él gana solo 25,000 lempiras, no. Con las planillas va a acreditar que gana 30,000 lempiras. Entonces esto tiene una conexión uno con otro, ¿verdad? Reglamento interno de trabajo, contrato de trabajo y lógicamente el código de trabajo, que es el que más se aplica, ¿verdad? Y otras leyes inherentes como la ley del seguro social o el reglamento, ¿verdad? Que son las que forman el conjunto de leyes que sirven precisamente para establecer esa armonía, ¿verdad? Que la ley quisiera que hubiera entre el capital y el trabajo, para que todo pues funcione de la forma correcta. No sé si tenemos alguna pregunta, porque prácticamente con lo que me instruyeron que debe ser el conversatorio, pues ya lo hemos cubierto, ¿verdad? Igual si hay alguna inquietud en otras circunstancias de lo que, pues yo con gusto les aclaro dudas si está dentro de mis posibilidades.
Sí, nos consulta Claudia Karina Reyes, ella viene ingresando, ingresó un poco tarde a la capacitación, igual. Buen día, vengo empezando operaciones y no tengo empleados. ¿Cuánto tengo? ¿1 o 2? ¿Tengo que tener contrato? Sí, el contrato con un solo trabajador, porque al final lo que les explicaba ahorita, pues mucha gente cree de que el no tener contrato no los obliga a, no. Como les explicaba, el Código de Trabajo ya dice que el contrato es imputable al trabajo, al patrono, perdón, ¿verdad? Y que presume que son ciertos todo lo que el trabajador diga con respecto a los aspectos que les mencionaba anteriormente, salvo por el contrario. Entonces, bajo esa égida, deben tener el contrato de trabajo. Eso es una seguridad para ambas partes, pues, pero también, pero más para el patrón. Porque igual en el contrato usted establece cuáles son las funciones, por darles un ejemplo, que debe realizar ese trabajador. ¿Va? El trabajador después no le va a salir diciendo, no, pues que usted no me contrató para eso. No, mira, en el contrato aquí dice ve, que tus funciones iban a ser estas y estas. Que el trabajo lo ibas a desarrollar activo en cualquier lugar que yo disponga que lo hagas. ¿Me entiendes? Entonces el contrato, sí, con un solo trabajador, no importa, debe tenerlo. No sé si tenemos más consultas. Hasta los momentos, esa era la consulta que teníamos de último. Ok, entonces, pues a mí no me queda más que agradecerle su atención y estoy a la orden por medio de la cámara en cualquier consulta que ustedes tengan, que yo les pueda colaborar. Estamos a la orden siempre. Un gusto. Bien, gracias abogado por toda esa información valiosa, ¿verdad? Que sabemos que cada uno de los empresarios pues aclaró esas expectativas que traía e igual invitarles que el día sábado 5 de noviembre estarán de la oficina del SAR aquí en Cámara de Comercio con un horario de 8 a 3 de la tarde, ¿verdad? Bueno, ahí se pueden comunicar con cada asesor para que le puedan enviar el afiche qué servicios nos van a brindar ellos el día sábado, totalmente gratuito, por parte, ¿verdad?, de Cámara de Comercio Choloma, igual para aquellos empresarios que tengan trámites, ¿verdad?, con esta institución. E igual, pues, invitarles que si en caso tengan alguna consulta sobre la escritura, igual, abogados, nosotros hacemos la legalización a través de mi empresa en línea, donde consultaba el señor anterior, pues, puede visitarnos aquí en cámara y nosotros le podemos ver la escritura si le anexaron ese artículo, ¿verdad?, para la exoneración de 5 años que da el gobierno. E igual, orientarles sobre la factorización en el SAR y otros servicios que nosotros brindamos, ¿verdad? Totalmente gratuitos, se pueden comunicar con nosotros o pueden visitarnos aquí en oficina de Cámara de Comercio Molas América, ¿verdad? Si no hay más preámbulos, pues gracias, abogado. Su información es muy valiosa. Esos conocimientos, pues, ¿verdad? Ponernos en práctica los empresarios que tenían dudas. E igual, pues, brindaremos su contacto. Los que estén interesados, comunicarse con nosotros y nosotros les brindaríamos su contacto para que usted pueda, ¿verdad?, aportar ese granito de arena y pueda aportar esa ayuda que ellos tanto necesitan, ¿verdad?, en su momento. A la orden, yo estoy a la orden. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, empresarios. Esperamos que sus expectativas hayan sido aclaradas y les inspiramos en un siguiente webinar, ¿verdad? Y igual vamos a estar invitando a siguientes capacitaciones que sean de información valiosa para su empresa. De todas formas, les damos muchísimas gracias por su tiempo y un feliz día a cada uno de ustedes y éxitos en su empresa. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes y feliz día. Gracias, feliz día. Ya salimos. Ya salimos. Bueno, igual ahí queda la orden si necesitan